Buenas noches, mi nombre es Paola Alejandra Legorreta Suárez y en el presente video se hablará sobre lo que fue mi experiencia como docente en formación y lo que es hoy en día, y esto es para el curso de didáctica de la oralidad. Dentro de lo que es la narrativa pedagógica se elige lo que son las experiencias escolares significativas, debido a que considero que esta narrativa se enfoca más en lo que es mi experiencia como futura docente en formación, ya que el llevar a cabo las prácticas en diferentes escuelas me han hecho vivir diferentes experiencias que me han marcado lo que no es solamente en mi trayecto académico, sino también en una formación personal. Es por eso que se llevará por nombre a esta narrativa pedagógica como la decisión hacia una aventura. Dentro de esto, los elementos que se analizarán para esta narrativa serán dentro de las escuelas, de todas las escuelas en las que he practicado, desde telesecundarias hasta llegar a una escuela secundaria general, hasta esta última secundaria técnica que estuve, que está ubicada en la Ciénega, aquí en Tenancingo de Degollado. Dentro de estas escuelas se han presentado distintas emociones, tanto como lo fue en las primeras prácticas en telesecundarias. Inicialmente era bastante miedo, ya que pues era nuestra primera vez en aula, no sabíamos cómo tratar a los niños, no sabía cómo los niños, o más bien yo no sabía cómo los niños iban a responder a mí, porque claro que uno ya tiene ese contacto con personas, ¿no? Pero realmente el contacto con el que se tiene las personas que son menores a nosotros son familiares, entonces la relación es muy distinta a la que llegas a tener con personas, pues tal vez escuche mal, pero son personitas desconocidas que realmente tienen otras costumbres o otros hábitos, otras formas de ser, que realmente tienes que adaptarte a ellos porque tú eres una persona nueva en su área de trabajo. Entonces, inicialmente en las telesecundarias, cuando fue mi primera práctica, que fue en la telesecundaria de San Martín, fue un tanto de miedo, pero a la vez de emoción de estar dentro de las prácticas de las que tanto se hablaba en la escuela normal. Sin embargo, también hubo bastantes experiencias en las que uno no sabe cómo planear, o realmente sí lo sabe, pero de manera teórica, más no de lo práctico. Pero dentro de las telesecundarias yo creo que fueron un trayecto académico que hasta el día de hoy sigue siendo algo significativo, porque eran niños que realmente no están tan contextualizados a lo que es el centro, a lo que es en sí, pues todo lo que se vive hoy en día, pero ellos viven una vida muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o a percibir, ¿no? Que es como la zona más céntrica de lo que es aquí en Tenancingo. Ellos tienen esas complicaciones de vida, tanto como lo que es los problemas económicos y personales dentro de sus familias. Entonces eso uno se da cuenta, a diferencia de lo que fue practicar en una escuela secundaria general, como lo fue en Villa Guerrero. En realidad fueron un cambio drástico, como lo es en la matrícula de alumnos que se tiene por salón, a comparación de telesecundarias. En telesecundarias, en mi caso, yo tenía un grupo de máximo 12 o 15 estudiantes, porque no llegaban a ir muchos a la escuela. Sin embargo, en secundaria general, como lo fue en la 57, tuve 41, 42 alumnos aproximadamente. Entonces eran más niños. Y pues de igual forma en la secundaria 57 puedo decir que me agradó bastante trabajar ahí, sobre todo porque nunca me había tocado estar en primer año en lo que fue de secundaria. Siempre me tocaba tercer grado, entonces practicar en una secundaria general y que fuera primer grado fue una experiencia muy bonita, por lo que me quedo con todo lo que son los niños y la diferencia de trabajo de estar trabajando con niños de tercer grado a primero. Entonces es muy distinto el cómo ellos te tratan, cómo se relacionan contigo, y ahí percibes muchas emociones de ellos, ¿no? Entonces los aprendizajes que me llevo son realmente significativos, no solamente, como lo menciono, académicamente, porque en lo académico a veces lo que se pretende es llevar a cabo una práctica y lograr un aprendizaje, pero esto no se puede lograr si no tienes una relación con los estudiantes de manera adecuada.
Las categorías de las que hablaré durante este video en la narrativa pedagógica que lleva por nombre La decisión hacia una aventura, que es como lo nombré, es más una categoría personal debido a que mis experiencias, y en realidad puedo decirlo, esto no fue como un sueño del que yo tenía planeado para mi vida, sino que fue más un enfoque familiar y más porque ya tenía como esa experiencia en yo tener interacción con personas pequeñas o en sí adolescentes, como lo estoy haciendo hoy en día en esta formación. En realidad siempre me ha gustado como esa interacción con las personas, con los niños sobre todo, ya que tengo primos, sobrinos a los que desde muy temprana edad yo he tenido esa relación con ellos, y que eso me ha ayudado como a tener ese acercamiento más con mis estudiantes. Dentro de esta categoría también está lo que son la admiración por un docente. En realidad yo recuerdo que en preparatoria tuve una maestra que era de química, que me gustaba mucho su forma de enseñar, porque así como lo menciono, yo estoy más enfocada en, sí, obviamente en los aprendizajes, pero el lograr ese aprendizaje por medio de una experiencia personal de ellos. Es decir, enfocarme en su persona para poder yo adentrarme a ellos y así yo saber de qué forma poder planear para llegar a un aprendizaje, no forzándolo a nada, no por medio de memoriza y apréndetelo y haz esto o no lo sé, ¿no? Pero recuerdo que esa maestra me inspiró y hasta el día de hoy me sigue inspirando en querer llegar a ese nivel de docencia, ahora sí, para que yo pueda tener ese nivel también de desenvolvimiento hacia mis estudiantes y sobre todo transmitirles esa confianza de aprendizaje y de uno como persona. Dentro de esto también está lo que son los buenos recuerdos como docente. Yo creo que cuando uno es buen docente, a pesar de que sea muy exigente, a veces los alumnos de eso requieren. Hoy por hoy yo creo que los niños, por todo lo que pasó en pandemia, son muy dejados o se dejan llevar o dejan todo a la ligera. Entonces, un maestro o una persona que sea un docente exigente, yo creo es el que más marca la diferencia entre las personas, y es cuando más recuerdan a uno, y que no nada más el exigir es regañar o el querer ser tan estrictos que no bajar ese nivel, ¿no? Sino que yo creo que hay de exigencias a exigencias. Entonces los niños se les tiene que tratar también con amor y con empatía, y de esa forma se podrá tener ese acercamiento hacia ellos. Así como también está la categoría de lo académico, que es la importancia del maestro como orientador. Yo tomé este aspecto debido a que uno no sabe cuando está dentro del aula si es la única persona con la que cuenta el estudiante. Entonces es por eso que yo llevo presente siempre estos dos valores de la empatía y sobre todo también la tolerancia y el respeto dentro del aula, porque cuando un estudiante se acerca a ti a preguntarte, yo creo que es importante que se tome en cuenta su pregunta y que por más obvia que sea, se fomente el respeto para que los demás compañeros sabemos que la tienen, pero ellos por encajar dentro de lo que es el grupo se llegan a burlar. Entonces uno como maestro es mediador de esas situaciones y que debe ser ese orientador, esa guía del que debe impulsarle al estudiante a no guardarse nada, al siempre estar presente con ellos, no solamente, como lo vuelvo a mencionar, en lo académico, sino también en lo personal, porque es lo que más se necesita siendo adolescentes. Están en un cambio constante de emociones, de sentimientos y sobre todo de no saberse entender con sus padres en contextos de problemas familiares, ya sean económicos o incluso académicos, porque a veces ya suelen preferir los niños trabajar que estudiar. También otro de los aspectos en la categoría de académico es la enseñanza y aprendizaje significativo en los estudiantes. Para esto yo creo que siempre trato de fomentar lo que es el tomar en cuenta el contexto de ellos y que no solamente se tenga en cuenta qué tan avanzados o su forma de trabajo que ellos tienen para llevar a cabo una clase, sino que cómo yo puedo relacionarme con ellos. Yo creo que la base de todo esto, de llevar a cabo una clase de manera eficaz, es la oralidad o la comunicación que tienes con ellos. Si tú no sabes relacionarte con tus estudiantes,
básicamente ellos no van a tener la confianza para hablar, para participar y para compartirse sus ideas de manera mutua. Es decir, yo creo que el aprendizaje se logra más cuando uno está en interacción. Yo creo que se vio bastante ahora en pandemia que los estudiantes venían bastante, se cohibían bastante a hablar o incluso a quitarse el cubrebocas, porque para ellos el estar detrás de una cámara ya era como ocultarse de una identidad que ellos tenían. Al igual eso pasaba, el estar en clases presenciales y que ellos se les indicara que tenían que estar con cubrebocas, cubría una parte de su identidad, y que hasta el día de hoy muchos de los niños ya no usan el cubrebocas por protegerse de la enfermedad. En realidad es porque no quieren sacar a flote lo que ellos tienen o no quieren realmente mostrarse como son. Entonces yo creo que el llevar a cabo una enseñanza y aprendizaje no solamente se trata de los contenidos curriculares que se muestran, sino también de que fomentar esa armonía grupal y esa identidad personal que tienen en ellos. Y es lo que básicamente trato yo de enfocarme en mis clases, pero sobre todo obviamente no descuidar lo que son los contenidos curriculares. Entonces el conocer el contexto de los niños es importante para poder relacionarnos nosotros con los temas y que de esta forma podamos plantear situaciones, problemas, ejemplos para que ellos puedan entender bien lo que son estas competencias o estos aprendizajes que se pretenden. Y dentro de la categoría que es la experiencial, que es la última que yo tomaré en cuenta dentro de esta narrativa, es el hecho de que yo no deseé tener esta profesión. Sin embargo, hoy en día es algo de lo que ya ha mostrado una atención en mí, que he llegado al nivel de aceptación que no puedo estarme quejando porque no estudié lo que quería. Sin embargo, estas experiencias han influido bastante en ser un poco más humana, en el hecho de llegar a aceptar las cosas, percibirlas como son y vivirlas, porque a veces estamos en un punto en el que solamente estamos por estar y no nos damos cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es lo que nos brinda lo que somos hoy en día, toda nuestra experiencia. Obviamente yo no soy la misma a que como empecé en primer grado detrás de una pantalla, de una computadora, a lo que hoy en día soy dentro de un salón de clases. Creo que eso me ha formado bastante de manera académica y personal. Entonces, a pesar de que no fue un deseo el estar yo como frente a grupo y tener esa interacción con los estudiantes, me ha servido bastante para reflexionar qué es lo que realmente quiero para mi vida y cómo me quiero ver en un futuro. Que realmente no sé si sea una maestra más adelante. Sin embargo, sí espero fortalecer más estos estudios y seguir a lo que sería una maestría, un doctorado o lo que ahora sí mi capacidad y mi economía me permita. Sin embargo, las experiencias que he tenido yo creo que me han forjado bastante a mis decisiones del futuro. También está el punto y el aspecto que logro resaltar, que es la profesión docente, que ha cambiado mi forma de ver y de ser en la vida, que es lo que comentaba. Yo creo que me ha hecho un poco más humana, ya que a veces andamos por la vida, o yo andaba por la vida como pues si nada fuera a pasar, ¿no? A veces creemos que las personas siempre van a estar con nosotros, o que si le hacemos un feo a una persona no sabemos si en algún futuro vamos a necesitarla. Y es lo mismo que pasa ahora con los estudiantes. Llegas con personitas desconocidas a los cuales tienes que abrirte a conocerlas, no tienes que ser una persona cerrada y debes adaptarte a ellos. Cuando una persona es distinta a ti, no tienes que hacer que esa persona cambie, sino que tienes que adaptarte a la forma de ser de esa persona y aceptarla. Y es lo que yo he aprendido hoy en día gracias a la experiencia que he tenido por parte de la escuela normal y por parte de las prácticas de formación, obviamente. Y un último aspecto es la necesidad de transformación de la práctica docente concebida en sus procesos formativos, ya que, como lo vengo recalcando, trato de que la mayor parte de mis clases sean distintas, que sean dinámicas, que no simplemente se estanquen en el hecho de aprender un aprendizaje curricular, sino que ese aprendizaje, cómo lo van a relacionar con su vida. Entonces, por parte de esto es lo que dentro de mi formación académica yo trato de
de inculcarle a los estudiantes que no se estanquen en la idea de querer nada más trabajar o en ir a la escuela por ir, sino que las clases tengan un motivo por ir a la escuela y que más allá del aprender, que sea el para qué me va a servir esa clase, o de igual manera a mí de qué me va a servir estar practicando, porque antes decíamos en sí, lo comentábamos con nuestros compañeros, es que de qué va a servir que vayamos a las clases y aún no vamos a saber cómo, o no vamos a saber en sí que pues sí no sabemos cómo ser maestros, ¿no? Y yo creo que todos empezamos sin saber, y es por eso que se llama práctica, porque nos está llevando, nos está incentivando a esa experiencia que hoy en día ya agradezco estar en tercer año y tener esta experiencia que yo creo que me falta muchísimo más de aprender y que nunca se termina de aprender. A su vez, lo que hoy por hoy me tiene esa fortaleza para seguir estudiando, yo creo que es el avance que he tenido y que me he dado cuenta que esto al inicio era un reto para mí y que yo sabía o yo presentía que no iba a poder, o sea que yo no iba a poder porque no me sentía bien con el contexto que había en la escuela normal de Tenancingo, pero que con base yo llegué al nivel de aceptación en el que no podía hacer más, que ya estaba ahí, que tenía que vivirlo. Yo creo que eso me fortaleció a que pues yo continuara con los estudios, ya que pues en sí el primer año se pasó rapidísimo por pandemia, pero que al estar presenciales fue algo que sí se me complicó, reitero, por el contexto del que no me ubicaba, no me hallaba con ninguno de mis compañeros. Entonces lo que en sí me dio esa fortaleza a llegar hasta este grado, que es el tercer grado, es la fortaleza que me brindó mi familia y que sobre todo el futuro que yo ya tengo planeado, no a largo plazo, pero sí yo creo que es importante tener en cuenta que dentro de un año yo próximamente ya seré egresada, entonces es tener en cuenta el qué voy a hacer al salir o al tramitar todo lo que se necesita para ser una egresada de la escuela normal, y que lo que también es una fortaleza en mí es mi familia, mi mamá, que pues yo creo que es algo que no tenía planeado, pero que ya hay responsabilidades que caen en mí y que debo tomar en cuenta eso. Entonces, dentro de las amenazas que también he podido observar dentro de mi práctica académica es que muchas veces me ha costado contextualizarme con los estudiantes. A veces es fácil y se me facilitó bastante cuando los niños son más pequeños o cuando no están tan adentrados a lo que es la vida de hoy en día, como lo fue en la Escuela Secundaria General de Villa Guerrero, que es la 57, está ubicada en el centro. Los niños eran pequeños, pues eran de primero de secundaria, y para mí fue muy fácil relacionarme con ellos porque tienen un contexto más de, pues en sí lo que son las redes sociales, pero son más pequeños, más inocentes, entonces puedes tratarlos más y acercarte más a ellos. Sin embargo, cuando son de tercero de secundaria, ya ahí tiene uno que ejercer un carácter más fuerte y de no hablarle como, pues a mí me ha tocado esa experiencia, como con niñerías. Entonces, porque para ellos creen saber todo y se creen pues que saben todo, ¿no? Básicamente. Pero entonces yo creo que el contextualizarme más con ellos es algo que sí me ha costado un poco, que durante las prácticas de observación yo no he podido percibir el cómo ahora sí llevar a cabo mi práctica, sino que hasta que yo ya voy a mis prácticas de ejecución es cuando hago ciertamente las modificaciones de mi plan, porque es cuando más conozco al grupo, porque es cuando más estoy con ellos y que ya llego a hablar con ellos y ellos se me acercan a mí. Entonces es por eso que dentro de esta parte, al yo llegar a planear, pero no saber realmente cómo, porque no pude observar durante 2 días bien o no percibo bien durante tan poco tiempo lo que son mis estudiantes. Entonces la contextualización es lo que más se me ha a mí complicado. Y yo creo que el nivel educativo que ha sido más significativo para mí es el de telesecundarias, ya que es en el que empecé y es en el que me gustaría seguir fortaleciendo mi formación docente,
porque son niños muy tranquilos y son niños que te respetan como persona, pero también no puedo dejar atrás las secundarias generales. Realmente no retomo mucho lo que es la secundaria técnica, que fue mi última escuela de prácticas, porque no voy a decir que fue una mala experiencia, pero no fue lo que yo esperaba. Realmente la escuela no se encuentra en unas condiciones ni académicas ni en ningún ámbito buenas en relación a que los salones y también lo que son las infraestructuras pues no es lo adecuado para lo que se pretende en las escuelas, que es la sana convivencia, el fomentarle valores a los estudiantes. Entonces yo creo que el contexto depende bastante en lo que va a ser el aprendizaje de los estudiantes, y muchos de ellos no tienen una visión más de lo que es el estancarse en trabajar, o que no me pasó el caso en el que yo les decía pues a qué preparatoria, yo estaba practicando en tercero en esa secundaria, y a qué preparatorias iban a ir. Entonces ellos nada más decían que pues estaban pensándolo todavía, faltando un mes para ya hacer exámenes en cualquier preparatoria, y les comentaba yo sobre la preparatoria UAM. Muchos de ellos decían que ellos no podían porque eran unos burros. Entonces eso se les metía la idea de parte de los maestros, que ellos no pueden, que son unos burros, que ahora sí que no saben hacer las cosas. Y eso bien me lo dijeron a mí, porque uno de los estudiantes me lo comentó, que los maestros mismos les decían que pues realmente no tenían el nivel académico como para ellos estar en una universidad autónoma, entonces, o una preparatoria autónoma, que si no tenían la valentía de estar ahí en las clases, mucho menos siendo ahora ellos los propios jefes de lo que iban a hacer dentro de esa preparatoria. Entonces yo creo que en esta parte les hace falta más visión y más, pues sí, percepción de lo que ellos sí pueden llegar a hacer. Y por otra parte, yo creo que uno de los factores que más influyen en la docencia es el saber sus gustos y más que nada de dónde vienen y sus necesidades como estudiante, porque a veces solamente nos damos cuenta de lo que hacen dentro del grupo, como lo es no trabajar o el dormirse en las clases, pero no sabemos el por qué estos estudiantes no, se están durmiendo, o por qué no trabajan. Probablemente tienen esa flojera porque no desayunaron. No nos damos cuenta de los factores o los antecedentes que ellos tienen al ir al salón de clases. Entonces, dentro de esto yo creo que tengo sentimientos involucrados como la empatía. Trato de siempre fomentar esta parte o la relación de entender con ellos, porque no sabemos realmente las circunstancias en las que viven. Entonces el exigirles una tarea a veces es bueno, pero también es malo ya hoy en día, porque no sabemos si trabajan, entonces por eso no hacen la tarea, entonces tienen una justificación. Pero muchas veces en las escuelas hay estudiantes que trabajan y también logran cumplirlo, entonces ahí sería una indiferencia entre un estudiante y otro. Entonces también lo que influye el contexto escolar es el desarrollo de las prácticas en el contexto escolar. Sí tiene mucho que ver, porque como lo comentaba, en telesecundarias me era fácil por la cantidad de alumnos, también por su forma de ser de ellos, así como también en la secundaria 57 fue muy fácil porque, bueno, no fácil, sino menos complicado que en otras veces el saber adaptarme al grupo, porque me hicieron parte de ellos. Es como lo mencionaba, uno llega a un lugar con niños pues desconocidos en los que tú tienes que adaptarte a su forma de trabajo y a su forma de ser, no ellos a ti, porque aquí la nueva pues soy yo. Entonces el aspecto que más influye es ese, la adaptación, yo creo, y sobre todo la improvisación y el saber modificar cada una de tus clases, porque la observación es muy poco tiempo. Entonces el llevar a cabo una planeación tan poco tiempo, pues obviamente yo sé que dentro de lo que va a ser el servicio real no se va a llevar a cabo una observación, no me van a dar a cabo una observación, pero sí se lleva a cabo lo que es un inicio, las clases y demás. Entonces poco a poco se va conociendo el grupo y ahí sí tú eres dueña de lo que vas a hacer. En sí puedo decir que dentro de lo que aprendí de toda esta formación académica, práctica académica y la experiencia que he tenido, es el
no solamente dejarme llevar por lo que es el fomentar los valores o en sí, pero yo creo que sería el más la adaptación que debo tener dentro de mis prácticas académicas, porque también debo tomar en cuenta que no es lo mismo trabajar en tercer año que en primero, o en primero y en tercero. Entonces, esta última práctica que yo tuve, traté de aplicar dinámicas que en Villaguerrero, que fue en primer grado, sí me funcionaron, y ahorita en tercer grado no me funcionaron, porque los niños están más abiertos, más vividos, entonces ellos quieren algo más rápido, algo más que realmente los haga ser estudiantes críticos dentro de la clase. Entonces fue algo que sí me costó bastante y que aprendí. Hoy en día pues ya lo reflexioné, lo aprendí y lo acepté, que no siempre con todos los estudiantes también vas a tener una buena relación, y porque nunca me había tocado que un niño pues me enfrentara ahora sí, pero que dentro de esto siempre hay algo pues malo, obviamente, porque te está faltando el respeto como docente, pero pues sacas algo bueno, ¿no? Que debes de tomar en cuenta más esos factores dentro del aula de clase, porque cuando menos lo esperes, incluso el grupo entero se te puede venir encima, pero ahí hay un detonante, o sea, pues ¿qué hiciste tú para que eso pasara, no? Entonces yo creo que puedo hacer la reflexión que dentro de mis prácticas académicas de cuando inicié ahora han mejorado bastante, ya que no ahora solamente me baso en lo que son los aprendizajes, sino el influir más en el aprendizaje crítico y reflexivo en el aula, y que esto tiene un impacto porque ya como que como docente ya estar dentro del aula es una experiencia totalmente distinta, y el hecho de que a veces los estudiantes son los que te brindan el aprendizaje y uno nada más es como el guía. Entonces, gracias a esto, las prácticas han forjado en mí un avance tanto personal como académico, y hago hincapié en esto porque conoces a personas, tanto como maestros como alumnos, que te impresionan bastante su forma de trabajo, y que a veces de eso es en lo que más aprendes que el estar dando una clase.